Muy bien. ¿Cómo les va? Nueva unidad, nueva clase. Vamos a ver gestión de stock, una introducción en esta primera clase. Los stock. Vamos a definir como stock al conjunto de ítems que tenemos en un almacén de una empresa. Estos se pueden encontrar físicamente en un solo lugar, un galpón, por ejemplo, o los podemos tener repartidos en varios lugares, distintos playones, cámaras frigoríficas, habitaciones, armarios, galpones, tinglados, etc. Informáticamente nosotros los vamos a registrar en una única base de datos o en una tabla, diferenciados por tipo o por función. El control de stock es una fotografía que te da un detalle de qué es lo que hay hoy en el inventario, en el depósito. Y esto incluye toda la información respecto a, bueno, qué cantidad tengo, qué características tiene, dónde están ubicados, para qué lo usamos. O sea que es muy importante la fiabilidad del registro de esos elementos que tenemos en el stock. Por eso es que se utilizan unos formularios de entrada y salida de materiales que normalmente se llaman vales de material cuando entramos un material o cuando sacamos un material de este registro. La gestión de stock, aparte de tener en cuenta este registro, también tiene que ver con la forma de organizar todo el flujo de los ítems que lo conforman, las acciones con las ubicaciones, la trazabilidad del inventario y los costos, utilizando algún tipo de sistema de movimiento de mercadería como primero entrado, primero salido, último entrado, último salido, evaluación de los inventarios, etc. O sea, no solamente es el manejo físico de la cosa y el control físico de qué tengo y cuánto hay, sino también todo lo que tiene que ver con los costos de los mismos. La gestión de almacén se puede ver como el balance económico entre ¿qué? Entre la necesidad de tener stock para abastecer la producción y tratar de tener el mínimo posible para no tener un lugar donde almacenarlo, los costos asociados a los seguros, a los fletes, al cuidado, y alquileres, etcétera, porque vos tenés stock y ¿dónde lo vas a guardar? En algún lugar. Entonces hay que disponer de ese lugar y de un conjunto de servicios accesorios para poder mantenerlo. Entonces podemos decir que la gestión de stock es una política a seguir para que las materias primas, los elementos elaborados, los semielaborados, los productos terminados, estén en cantidad precisa, en el momento justo y en el menor costo posible. Entonces, a esto lo vamos a abordar de estos dos puntos de vista. Como uno es el control del abastecimiento que entra, que es abastecimiento, lo que se va a transformar en materia prima o lo que se va a utilizar para la transformación de materia prima. Y después el control de stock de producción que tiene que ver con lo que estamos produciendo. Entonces, en una industria el stock se puede deber a distintas situaciones. Vos tenés materiales pendientes de provisión y en recepción, materiales en depósito, piezas en curso de fabricación, se están haciendo las piezas y las tenés en la línea de producción. Es todo de piezas y partes que los tenés guardados para en un momento determinado, cuando vos vas a ensamblar el producto completo, agarré esas partes y hagas el ensamblado del producto. Productos terminados, que vos los terminaste, los guardaste en un almacén listo para llevárselo al cliente o a un centro de distribución. Entonces, denominamos control de abastecimiento a lo que es insumo y materia prima, ¿sí? Y el resto de las categorías que tenemos acá, hablamos de stock de producción o producción en curso. También existen otros tipos de stock que corresponden a insumos que se usan, no preferentemente aplicados a la producción propiamente dicha, sino a soporte de producción, como la lapicera, la tinta de la impresora, las remas de papel, la nafta de los autos, y otros elementos de esto que vos los tenés guardados y que no lo consumís directamente en la producción, sino en actividades que ayudan a esto. Bueno, uno de los puntos más importantes en la revisión del control de stock es la previsión. ¿La previsión qué? Y poder determinar de alguna forma cuánto voy a necesitar de cada uno de los ítems para la producción en un periodo determinado. ¿Y cómo lo voy a saber eso? Y en función de datos históricos y de cuánto se viene consumiendo de estos ítems en cada una de las líneas de producción en los últimos tiempos. Entonces lo que voy a utilizar es un conjunto de cálculos estadísticos basados en análisis de series temporales y algún otro elemento que te ayude a la previsión, como por ejemplo la experiencia y la información sobre cuánto se estaba gastando en el periodo anterior. En función de eso vos podés calcular un promedio y decir, bueno, con esta demanda de ítems, de productos que voy a tener,
en este periodo voy a tener que fabricar tanto de cada uno de estos y voy a necesitar materia prima por tanto, por tanto, por tanto. Este estimado, ¿sí? Después se transforma en un conjunto de ítems que vos pedís, por los cuales vos pagás, y es lo que denominamos la provisión. La provisión es nada más y nada menos que hacer efectivo la cantidad de ítems que vos tenés estimado y después llevarlo al almacén. Ahora, el estimado es anual. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué hacemos? ¿Compramos todo ahora, al principio de año, y lo guardamos, o vamos a comprarlo con parte? Bueno, entonces, si vos haces esto, podés estimar por de más o podés estimar por de menos. Si metés todo junto y después consumís menos, gastaste más. Y si vas de a poquito pidiendo y de pronto te quedas corto porque el consumo de los ítems aumentó, porque aumentó la demanda y tenés que producir más en un mes, entonces te quedaste corto con lo que pediste, tenés que volver a pedir, entonces volvés a generar un nuevo costo. Entonces la pregunta está en cuánto es lo que tendríamos que poder manejar. Bueno, para eso lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de stock tenemos. Entonces el stock se puede clasificar en función de su naturaleza. ¿Qué cosa es lo que tengo guardado en el almacén? Voy a llamar materia prima todo aquello que se va a transformar en producto terminado. El caño, si yo fabrico mesas de caño, el caño de las mesas, la lata de pintura para pintarla, los regatones que le voy a poner a la mesa, los detalles que le voy a poner a la mesa, la laca si es de madera que le voy a poner a la mesa, todo eso es materia prima. Piezas componentes son partes componentes de un producto que vos las producís como parte y después las vas a unir al producto, como cuando armamos un auto y producimos una parte del motor y después lo unimos para armar toda la carcasa y el motor final, o producís las partes para venderla como repuesto, o vos a las partes no las producís, las comprás hechas, las guardás en el almacén y sí las usás para después el producto final. A eso lo llamamos pieza componente. Pieza en proceso de fabricación es parte de un producto que estamos fabricando en un momento determinado y que cuando nos terminamos nosotros la jornada de trabajo no está listo y queda en la línea de producción. Entonces lo llamamos pieza en proceso porque no están terminadas, sino que están elaboradas hasta un cierto porcentaje. Y tienen acumulado un porcentaje del costo total en ese momento que después van a ser completadas en otro turno. Los productos terminados son los productos terminados, que los guardamos en algún lado, y llamamos suministros materiales toda aquella otra cosa que se consume en actividades de soporte a la producción y que no son transformadas en materia prima. Ahora bien, el stock tiene funciones. ¿Qué significa? Lo vamos a usar para alguna cosa. Entonces, cuando nosotros estamos produciendo y detectamos que nos estamos quedando sin, no podemos quedarnos sin y llegar a cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un pedido de materiales antes de quedarnos cero. ¿Está? Esa cantidad de ítems que dejamos todavía para poder seguir produciendo mientras llegan los que hemos pedido, lo llamamos stock de tránsito. El stock de lote es nada más y nada menos el grupo de cosas que vos producís o comprás. ¿Por qué? Porque vos no producís de a uno o comprás de a un elemento, pues salvo raras excepciones, entonces comprás de a grupos o conjuntos de. A estos conjuntos los llamamos lotes. El stock de especulación es el que se origina por alguna razón o frente a una variación de la demanda o porque vos sabés que va a aumentar tal material, entonces te estoqueás de más para poder el día de mañana no tener que pagarlo más caro, o producís de más porque vos sabés que va a haber un aumento en el costo de lo que vos estás produciendo, entonces lo que te estás haciendo es anticiparte. El stock estacional es aquel que se produce en situaciones solo de estación, como por ejemplo los aire acondicionados en verano, los aire acondicionados en verano, sí, digo, y la estufa en invierno. El stock de pulmón es un stock que se utiliza en el medio de un sistema productivo cuando tenemos una línea de producción que es fundamental para el trabajo, para el armado del producto, y tiene que ser abastecida por otras líneas. Si alguna de estas líneas se cae, entonces tendríamos un problema, entonces lo que hacemos es sobreproducir por si tenemos algún problema, mientras resolvemos el problema, que podamos alimentar esta línea tan importante. A eso le llamamos stock de pulmón. No es deseable tener un stock de pulmón porque implica una diferencia de ritmo de producción, un mal cálculo del ritmo de producción. Tienden a eliminarse los stock de pulmón. Y el stock de función múltiple es aquel stock que puede funcionar como estacional o de especulación en un momento determinado o de tránsito en un momento determinado. Dijimos que
la base de la gestión de stock es tratar de compensar los costos entre lo que compramos y lo que vamos a almacenar. Entonces, cada vez que compramos hay una gestión que se hace, hay un costo en la gestión que tiene que ver con que la fábrica le pide a compra le pide al proveedor, el proveedor les manda los presupuestos, compra le dice a la planta, fíjate si técnicamente todo te sirve, si sí o si no, y ahí decidimos después cuál es el proveedor al que le compramos. Y después le pedimos al proveedor que nos mande el material. Bueno, ahí tenemos dos cosas. Primero, en este circuito, una demora, que la vamos a llamar demora de reaprovisionamiento. Y por otro lado, un conjunto de costos asociados al sueldo del personal, sueldo de activadores, si tenés gente que maneja materiales, gastos de comunicaciones, inspección de material que se recibe, etc. Estos los llamamos costos de gestión de compra y tiene un valor constante, perfectamente definible, que por cada vez que vos compras, ejecutás este costo. Y lo vamos a denominar K. Entonces el costo de adquisición se puede calcular como K por tantas veces que vos lo hacés. Y la cantidad de veces que vos vas a comprar tiene que ver con cuál es la demanda anual del ítem y en cuántas partes dividimos la demanda, en cuántas compras. Entonces yo tengo que la cantidad de compras que yo voy a hacer es igual a la demanda sobre las cantidades que compro cada vez, entonces el costo de adquisición va a ser igual a este costo de gestión por la demanda sobre las cantidades que compro. Si yo lo quiero graficar en una curva, voy a ver que mientras más compre, más cantidades compre, menos gasto tengo, porque menos veces se ejecuta acá. Y aparte obtengo algún tipo de descuento en el precio del ítem por cantidad. ¿Qué pasa con la compra? Perdón, con el almacenamiento. Y mientras vos más compras, más tenés que guardar. Entonces necesitas un lugar, gente que maneje el lugar, costos financieros, seguros, alquiler del lugar, impuestos, el interés capitalizado, el capital inmovilizado con un interés, la obsolescencia de los ítems, si es que tenés ítem perecedero. O sea, hay un conjunto de costos asociados al almacenaje. Estos costos están relacionados con lo que vos almacenás y lo que vale. Entonces normalmente se lo calcula como un porcentaje del valor total que tiene el almacén, que normalmente está entre el 20 y el 30% del valor en economías sin inflación o con una inflación muy baja, y entre un 40 y el 45% en economías hiperinflacionarias o con una inflación muy alta como la nuestra. Lo voy a indicar con la P mayúscula de porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros sabemos que más o menos este costo se mantiene constante en el tiempo por las cantidades almacenadas y lo podemos prorratear en 12 meses, entonces nos va a dar que la curva es la bisectriz de este ángulo. Y que yo lo puedo calcular como Q, cantidades por B, el precio de las cantidades, dividido 2 por el porcentaje. Entonces me da un promedio. Cuando yo quiero determinar, entonces, ¿qué es mejor? ¿Cuánto tengo que comprar y cuánto tengo que almacenar? Porque si compro mucho, disminuyo el costo de compra, pero aumento el costo de almacenamiento. Entonces a esto lo llamamos análisis de la curva total de existencia, que es el costo de adquisición más el costo de almacenamiento más la demanda anual, ¿sí? Por la cantidad de ítem que vos vas a tener por el precio de este ítem. Si yo busco la derivada primera y la igualo a 0, obtengo un mínimo. Este mínimo es lo que denominamos lote económico, que es lo que me van a salir una cierta cantidad y que llamamos cantidad económica. Entonces, las cantidades económicas es la cantidad del ítem que tengo que comprar por vez y lo que voy a pagar es el lote económico. ¿Y esto qué es? No es nada más y nada menos que la intersección de las curvas de costo de almacenamiento y costo de adquisición, ¿sí? Que en la curva de costo total de existencia es donde se produce un mínimo y estas serían las ecuaciones de las cantidades económicas, el valor de las cantidades económicas y el valor del costo total esperado para mi almacén con esta cantidad de ítems. Entonces yo tendría que comprar cada vez que compro estas cantidades y pagar estos pesos. ¿Sí? El lote económico es una política de compra. Por otro lado, yo tengo que mantener un control de los inventarios. ¿Qué significa esto? Y yo tengo un ciclo que va entre lo que yo compro, cuando se llena el almacén, hasta que se vacía. ¿Sí? Son las cantidades en promedio que se tienen que tener en el almacén para cubrir las necesidades de la producción. Eso llamamos stock de ciclo,
y hay un stock que llamamos stock de seguridad o el stock de tránsito, que es lo mínimo que vos tenés que tener en el almacén, ¿sí? Para seguir produciendo, mientras lo que vos pediste el proveedor te lo trae. ¿Sí? Entonces, cuando empieza la producción, el nivel de stock disminuye diariamente, lo que pasa es que el consumo diario que vos tenés no va a ser constante, porque a veces producís más y otras veces producís menos, porque la demanda es variable. Entonces, vos arrancás con un nivel máximo de stock, este empieza a bajar por el consumo, llega a un momento en que hay un punto en el que vos estás acercándote al stock de seguridad, entonces en este punto, que vamos a llamar punto de pedido o punto de aprovisionamiento, lo que vos haces es pedirle al proveedor y seguís consumiendo lo que te queda hasta que el proveedor llega y vos llenás lo que tenías otra vez hasta el nivel de stock máximo. ¿O no? Entonces llamamos periodo de reposición al plazo de tiempo que transcurre entre dos entregas de nuestro proveedor. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuándo realizamos el próximo pedido? Y eso depende del método de control de inventario. Vamos a ver dos métodos. El método cantidades fija y fecha variable utiliza siempre lote económico y compra siempre las mismas cantidades, ¿sí? Cada vez que lo necesita. Entonces vos tenés al principio del periodo el stock de protección, que lo vas a calcular en función del consumo y por la demora del proveedor, o sea, yo consumo 2 piezas y el proveedor demora 2 piezas por día, y demora 5 días, son 10 piezas que tengo que tener. Entonces voy a tener 10 piezas más un porcentaje de riesgo, que significa, ¿y qué pasa si esto falla? Bueno, ¿cuánto? Y bueno, va a ser igual a la raíz cuadrada de C por D, entonces voy a tener la raíz cuadrada de C por D más el consumo por la demanda. Este es el stock de protección. Vos lo calculás al principio del periodo y después lo llenás con el lote económico y este es tu stock máximo. ¿Sí? A medida que vamos transcurriendo, se van consumiendo. Cuando llega el stock de protección pedimos, seguimos consumiendo parte del stock de protección y cuando viene lo que el proveedor nos envía, ¿sí? ¿Qué hacemos? Y cubrimos el stock de protección más lo que nos queda. Entonces, la existencia va a oscilar entre un límite máximo y un límite mínimo, y entonces el sistema normalmente se lo llama de máximos y mínimos, y es utilizado especialmente para artículos con demanda constante o determinable, muy determinable, y de bajo precio. ¿Cómo funcionaría? Stock de protección, más cantidad de económico, límite máximo al principio del periodo, empezamos a consumir, tocamos el punto de pedido, hacemos el pedido, seguimos consumiendo parte del stock de protección, viene el lote económico y nos agarra en este punto T sub prima, T1 sub prima, y mi límite máximo baja a este máximo 1. Supongamos que el consumo disminuye, ¿qué quiere decir? Consumo menos, entonces tardo más en llegar al punto de pedido, y en T sub 2 vuelvo a pedir, en T sub 2' me provee el proveedor, y llego a un número que en este caso, bueno, coincide con el límite máximo de 1, entonces este es el mismo límite máximo para T sub 1 y T sub 2. Supongamos ahora que el consumo aumentó muchísimo, entonces yo tengo el tiempo entre los dos pedidos va a ser menor, toco el punto de pedido, pido la cantidad económica en T sub 3, llega en T sub 3' y obtengo un nuevo máximo, que es el máximo de T sub 3, ¿sí? Y lo que veo es que puede variar, hacerse más alto, más bajo, en función de con qué rapidez el proveedor me provee, con qué velocidad vengo consumiendo yo, ¿sí? Pero nunca me quedo sin y siempre recupero la cantidad del stock de protección. Otro método es de cantidades variables y fechas fijas. ¿Qué significa? Voy a comprar siempre en periodos constantes de tiempo, que llamamos fecha de revisión, lo que sea necesario para llenar el almacén. Entonces yo voy a tener que calcular la cantidad de ítem a pedir, que vamos a llamar, ¿sí?, consumo esperado, que es lo que yo espero gastar entre la fecha de inspección actual y la nueva fecha de inspección que sigue. Entonces, a esto lo llamamos consumo esperado y es igual al stock de protección más la demora del proveedor más el tiempo, demora de periodo entre revisiones, cada cuánto voy al almacén a hacer el conteo, por el consumo diario. Y entonces este valor lo voy a comparar contra, las cantidades que voy a pedir son este valor menos lo que yo tengo más lo que tengo pendiente de provisión. Si el consumo esperado es menor que todo esto,
no voy a pedir porque quiere decir que me suman, que me sobran ítems en el almacén para hacer frente a la próxima fecha de revisión. ¿Cómo funcionaría esto? Al principio del periodo tengo stock de protección más cantidad económica. Empezamos a consumir. ¿Sí? Fíjense, T1, T2, T3 y T4 son las fechas de revisión previstas que yo tengo definidas. El tiempo entre T0 y T1 es el mismo que entre T1 y T2, T2 y T3, esto es constante. ¿Qué es lo que no es constante? El consumo. Venimos a esta frecuencia, llegamos a la fecha de revisión, justo coincide con el punto de pedido, pedimos al proveedor, seguimos consumiendo, el proveedor, ¿qué me trae? Yo acá le pido que lo que consumí más lo que creo que voy a consumir hasta cuando el tipo llegue. Entonces, cuando llega, si todo salió bien, en Q1, yo llego al mismo límite que estaba antes. ¿Qué pasa si el consumo cambia y no es la misma velocidad a la que vamos? Bueno, lo que va a suceder es que si sigo con este consumo diario, cuando llegue el punto, la fecha de revisión, me van a sobrar cantidades, entonces lo que puedo hacer es pedir para que me llegue en este punto, ¿qué cantidades? Las cantidades completas que yo voy a consumir, entonces compro esto. Fíjense que Q2 es más chico que Q1. ¿Qué pasa si el periodo de revisión, qué pasa si el consumo aumenta a una velocidad mayor a la que tenía prevista la fecha de revisión? El punto de repedido o de punto de reposición va a tocar antes de que yo tenga la revisión. Entonces voy a pedir, ¿qué cosa? Esto más lo que yo calculo que voy a consumir al proveedor y voy a recalcular las próximas fechas de revisión en función del nuevo consumo, y acá aparecen estas en rojo, ¿sí? Entonces esta T sub 4 se va a correr a T sub 4' y va a aparecer T sub 5', con un nuevo frecuencia de consumo. Entonces, la política de compra es la de tener siempre un volumen máximo de almacén para hacer frente a la producción calculando en base a los consumos y el tiempo de la fecha de revisión. ¿Cuándo se utiliza este sistema? Cuando la demanda es variable y el precio es muy alto, ya que permite pedir no solo de acuerdo al consumo, sino también a cuánto oscila la demanda en el futuro. La realidad es que para los costos y la generación de estos costos y el control de estos costos, lo que se utilizan son los consumos, los costos del stock medio. El stock medio es el volumen promedio de la existencia que se tiene en el almacén en un periodo determinado. Expresa, ¿qué cosa? Cuánto se invirtió en existencia por término de ese periodo. Entonces el nivel de stock, como vos no lo sabés exactamente, porque varía entre un máximo y un mínimo, lo que vos vas a trabajar con un stock medio. Tu indicador es el stock medio. Entonces vos vas a calcular el stock medio para un periodo y después lo vas a comparar stock medio sobre el stock real que vos tuviste, y en función de eso sabés cuánto gastaste en promedio. Vos tenés un estimado de cuánto va a gastar y después lo comparás con lo que realmente tuviste de stock y calculás tu gasto en stock teniendo en cuenta lo que compraste y lo que almacenaste. El stock medio va a depender de la política que se use y de los periodos de revisión que vos tengas. Entonces, ¿qué nos interesa de esto? Primero, que la gestión de stock no se limita al simple control de entrada y salida de ítem, que el stock se clasifica según su naturaleza y puede cumplir distintas funciones para una planta industrial, que la gestión involucra el estudio de costos relacionado al análisis de compra, que la gestión de stock tiende a mantener un equilibrio entre lo que se compra y lo que se almacena, que se realizan estudios de previsión antes de solicitar la provisión de los ítems, que el lote económico es una política de compra, que hay dos métodos de control de existencia más usados, cantidades fijas y fecha variable, donde siempre se compra el lote económico y no sabes cuándo, y las cantidades variables y fecha fija, que siempre tenga un periodo de compra definido, constante, con un intervalo de tiempo constante, donde siempre compramos lo que hemos consumido. Y está dependiendo de qué? Del consumo diario de los ítems. Uno de los principales indicadores de la gestión de stock es el promedio, del stock promedio, y al tener en cuenta dos conceptos importantes. ¿Qué es el stock de protección y qué es el punto de reposición? La clase que viene seguiremos viendo gestión de stock, veremos clasificación ABC y algunos sistemas de control y evaluación de inventario. Cualquier duda, a este mail les voy a contestar. Nos estamos viendo en la próxima clase.